Mire, antes de comenzar, queremos agradecer a todos los voluntarios y especialmente al hermano Raúl y Elvis Arroyo que estuvieron al frente de aquí de un gran proyecto inesperado con esta lluvia que hubo en el día de estos 3 días que estuvo lloviendo. Nuestra carpa sufrió una catástrofe ahí porque parte de ella se derrumbó, se doblaron los hierros de 1,5 pulgadas y se tuvo que quitar la mitad de ellos y estuvieron trabajando ahí. Luego una granizada ahí que se llenó, eran ríos de agua allí por todos lados y bueno, ellos hicieron un gran, excelente trabajo que merece que les demos un aplauso y agradecerles a ellos y a los voluntarios que se añadieron más tarde a ayudarlos en todo eso y a todos los que sacaron el agua de nuestro lago Misión Ebenezer Family Church. Tenemos lago, fíjese, sin haberlo nosotros planeado. El Señor nos pone un lago ahí cada vez que llueve y hay que sacar esa agua, ¿verdad? Con una preciosa bomba de agua que tenemos ahí de 3 pulgadas y para afuera todo el agua. Pero si ustedes vieron esta mañana ya no había agua ahí, pero si hubiera venido anoche era un lago el que había ahí, ¿verdad? Natural, no artificial, ese se hace natural. Pero bueno, gracias a todos. Si nos ven en el internet, gracias a todos los voluntarios, gracias a todos los que trabajan en Misión Ebenezer. Eso es lo que me gusta a mí de Misión Ebenezer, cuando decimos, hermanos, necesitamos ayuda, se añaden hermanos y vienen hermanos, no importa la hora que sea. Hermanos que estaban aquí a las 5:30 de la mañana vinieron unos a trabajar y otros se fueron anoche a las 10 de la noche, 11 de la noche para estar ahí bombeando el agua para sacarla. Así que es una bendición y Misión Ebenezer, adelante y sirviendo al Señor. Y Pastor Jai decía que ayer nunca había visto, perdón, en la mañana, hace un rato dijo que no había visto lo que está pasando ahí con los cerros de agua, de nieve que hay, muy preciosos. Ayer estuvimos allá nosotros en Cathedral City, allá por Palm Springs con los caballeros. Fue un precioso tiempo, poderoso tiempo que tuvimos ahí en ese lugar y no daban ganas de venirse, pero había que venirse, ¿verdad? 2 horas de camino, 2 horas de vuelo iba a decir, pero 2 horas de camino. Pero bueno, fue una bendición poderosa, grande y maravillosa, amén. ¿Hay hermanos que fueron ayer con nosotros? No. Amén, hay varios ahí, fuimos ahí, 9 fuimos, gloria a Dios. Pero fue muy maravilloso, amén. El Señor es bueno y sigue todavía siendo bueno y fiel, como decía el canto que cantaron los hermanos, a pesar de que lo cantaron en inglés, decía, la fidelidad de Dios es grande, amén. Bueno, no sé qué pasa aquí, pero hay algo que quiero hacer antes de orar y esa inquietud no sé por qué no se me quita, pero antes de predicar yo quiero orar por los enfermos, no sé por qué. Quiero orar por los enfermos esta mañana. ¿Quién está enfermo? Levante la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, ya no los cuento, hay un montón. Vamos a orar por los enfermos. Póngase de pie. No importa que cortemos un poquito el mensaje, pero vamos a orar por los enfermos. Yo siento el Señor y cuando Él pone algo, yo creo que no es malo cuando el Señor pone cosas en el corazón. Eso es bueno. Y si tú tienes fe, esta mañana puedes recibir tu milagro, porque no cada rato hacemos esto. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay un nombre que es sobre todo nombre. Yo digo siempre, las enfermedades tienen un nombre. Y vendrán otras enfermedades que le van a poner nombre. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo de Nazaret. Y esta mañana, si tú quieres recibir tu milagro, pon tu mano tú mismo ahí, ministrate y pon tu mano, porque dice la Biblia, sobre los enfermos pondrán las manos. Y como yo no le puedo poner la mano a todos, póntela tú en la cabeza, amén, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús venimos con la autoridad y el poder que ha dado la iglesia. Dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Tú eres nuestro sanador.
Tú eres nuestro médico. En el nombre de Jesús. Padre, venimos rompiendo toda atadura del diablo que quiere poner. Hay cosas que tú has permitido, Señor, pero las que tú no has permitido las echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga el nombre de esa enfermedad que tiene y échala fuera en el nombre de Jesús. Háblele a la enfermedad, dígale, dolor de cabeza, te vas en el nombre de Jesús. Cáncer, te vas en el nombre. Dígale el nombre a la enfermedad y dígale que la eche en el nombre de Jesús. Háblele a la enfermedad que tiene. Usted sabe cuál es. Dígale en el nombre de Jesús te vas y sales fuera en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Clame al Señor, no se detenga. Desatemos, creemos un ambiente de poder aquí, amén, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, todo cáncer se va en el nombre de Jesús. Cáncer, te vas en el nombre de Jesús. Toda diabetes se va en el nombre de Jesús. Ese cuerpo se regula en el poder de Jesús. Todo dolor, toda angustia, todo dolor de huesos, en el nombre de Jesús. Todo miembro del cuerpo que ha sido dañado es reparado en el nombre de Jesús. Todo dolor de brazos en el nombre de Jesús. Problemas del corazón en el nombre. Corazón en el nombre de Jesús. Te arreglas en el nombre de Jesús. Te regulas por el poder de Jesucristo. Alta presión se va en el nombre de Jesús. Se va fuera en el nombre de Jesús. Dolor de rodillas en el nombre de Jesús se va fuera en el nombre de Jesús. Clame, clame, clame que está sucediendo ahí. Ahí está sucediendo el milagro en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, Señor. En el nombre de Jesús. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Rompe, Señor, toda atadura, Señor. Rompe toda atadura en el nombre de Jesús. Las cadenas caen en el nombre de Jesús. Las cadenas caen en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús. Enviamos la palabra de salud en el nombre de Jesús. Vivifica nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. Toda depresión se va en el nombre de Jesús. Toda depresión, que escuche, toda depresión se va en el nombre de Jesús. Todo estrés se ve en el nombre de Jesús. Somos libres en el nombre de Jesús. Todos nuestros miembros de nuestros cuerpos funcionan bien en el nombre de Jesús. Todo problema de respiración en el nombre de Jesús. Y tú que estás en tu casa ahí, que nos ves por las pantallas, en el nombre de Jesús. Tú que nos ves en el internet, en el nombre de Jesús. Fluye la presencia de Dios. Fluye la presencia de Dios. Fluye la presencia de Dios. Los yugos se rompen cuando está la unción de la presencia de Dios. Los yugos se rompen cuando está la presencia de Dios. Porque hay poder en el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dígale, gracias, Señor, por mi milagro en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Ahora ya me voy sintiendo bien. Amén.
Vamos a predicar esta mañana en nuestra serie que sigue de los libros de los Romanos. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. No sé si usted ha oído alguna vez a un amigo, vecino, familiar que cree que es muy bueno, que se creen buenos, que se creen justos, que se creen que no hay nadie como ellos. ¿Cuántos han oído a veces así a alguien que dice, yo soy bueno, esa persona es buena? Y a veces nos sentimos complacidos con lo que somos, creyendo que nosotros mismos nos podemos autojustificar y creemos que lo que nosotros decimos nos satisface porque yo me considero bueno religiosamente. Lo que hago, las obras que hago, cómo me comporto, lo que digo, cómo trato a los demás y cómo me comporto en mi hogar, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos. Y usted se siente complacido y se autojustifica a veces de todo lo que hacemos, ¿no? Nosotros mismos nos echamos flores, creyendo que todo lo que hacemos está muy bien y nos creemos autosuficientes, nos creemos autojustificados nosotros mismos. Pero saben que la justificación no puede venir de nosotros mismos, solo viene de Jesucristo. Porque aún siendo pecadores, el Señor nos justificó delante del Padre cuando no merecíamos nada. Cuando no éramos dignos de nada, el Señor nos justificó. Y ahora Él viene y aquel que era pecador, aquel que era borracho, aquel que era drogadicto, que era prostituta, no importa el nombre del pecado que tenía, ahora resulta que somos justificados por Cristo Jesús como si no hicimos nada. No sé cómo ve eso usted. No sé si ve algún milagro ahí o ve algo poderoso que después que éramos malos, no teníamos derecho a nada. Por herencia nacimos pecadores. Y ahora resulta que el Señor nos justificó a través de su gracia y ahora vivimos libres de pecado. Por la gracia de Dios, porque Cristo nos justificó y nos hizo aceptos delante del Padre. El hombre nace libre, responsable y sin excusas. Yo no sé por qué a veces tenemos excusas y nos justificamos también, pero cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, lo envió porque nos amaba. En gran manera Él creó una apertura para redimirnos de ese gran problema que existía en la humanidad, que fue heredado por nosotros. No que nosotros hemos estado ahí en ese momento del pecado de Adán y Eva, como algunos piensan. ¿Cómo es que yo estoy sufriendo el pecado si yo ni siquiera estuve allí? Pero por herencia, nosotros nacimos en pecado y ese problema ha suscitado una de situaciones complejas en la vida del hombre que hasta el día de hoy estamos experimentando los efectos catastróficos del pecado. Porque el pecado, después que se practica, da a luz la muerte. O sea que el pecado, en vez de arreglar las cosas, vino a empeorarlas, porque además de ser catastrófico también vino, y ahora vino la muerte a través del pecado. Y esa es una situación que hasta el día de hoy está ocurriendo, ¿o no? El hombre vive en pecado. El hombre vive tentado a hacer el pecado. A cada lugar donde vamos, hay pecado. Y se peca de todas maneras. ¿Por qué? Porque esa naturaleza pecaminosa que vino a través de un hombre, ahí está. A cualquier momento que nosotros damos apertura y le damos lugar, sale a relucir. A cualquier momento que nosotros la alimentamos, sale a relucir. Una vez le preguntaron a un hombre que iba a ir a una pelea de perros y traía 2 perros grandes, se miraban bien alimentados,
grandotes, bien fornidos. Y le dice uno al otro, ahí de los cuando vieron venir a los perros, iban a ver apuestas, qué perro ganaba en la pelea. Y dice, ¿quién crees tú que ganará? Le dice uno al otro. Y un viejito ahí medio, bien sabio, le dice, el que va a ganar es el que alimentaron mejor. Parece que no me entendieron. Tú vas a dar a conocer lo que alimentas. Si alimentas el pecado, de pecado vas a dar a conocer. Pero si te alimentas de Cristo vas a dar a conocer. Porque hay dos naturalezas en nosotros. La pecaminosa, que más adelante la vamos a ver cuando vamos a hablar de Adán y de Cristo. Porque por un hombre vino el pecado, pero por un hombre también vino la justificación. Y vino la gracia. Entonces, puse ese como prototipo, esa analogía, porque depende a quién alimentamos, nosotros de eso vamos a dar a luz. Si tú alimentas el pecado, vas a dar a luz pecado. Y después del pecado viene la muerte, porque así vino el orden. Y la desobediencia que sufrieron, Pablo estaba pensando cuando escribió el capítulo 5 en lo que surgió allá en el Edén. Cuando el hombre desobedeció a Dios, fue una impresionante herencia catastrófica para la humanidad. Pero también cuando apareció Cristo, por él, también por ese hombre, también vino la salvación a este mundo, por un hombre. Así como vino la condenación y vino el pecado por un hombre, también vino la salvación por un hombre también, que es Cristo Jesús. Por eso algunos le dicen los Adanes. Algunos predican y le dicen, vamos a hablar de los dos Adanes. El Adán que pecó y el Adán hombre que vino después que Cristo Jesús para deshacer y rescatar y darnos de nuevo aquella llave que habíamos perdido de nuestra salvación, y Él nos vino y nos rescató de nuevo para que obtuviéramos ahora la gracia de Dios a través de Jesucristo. Entonces, ¿cómo entonces solucionamos este problema en vista que Pablo escribe que el pecado de Adán afecta a todos los hombres? Vamos a ir al capítulo 5 de Romanos, versículo 12 al 14. Vamos a ir leyendo conforme vamos a ir en la predicación para no leer toda la. Romanos 5, 12 al 14 dice, por tanto, ¿ya lo tienen? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, el pecado y la muerte no eran parte del diseño original de Dios. Dios hizo al hombre perfecto, Dios hizo al hombre sin malicia, sin tentación. Vivía en el jardín del Edén, no tentado a nada, porque lo único que él ahí reinaba era la presencia de Dios. Porque ya hemos dicho en otras oportunidades que Dios se paseaba en medio del jardín y les hablaba en una voz apacible en cierto momento del día y hablaban con Dios. Esa era comunicación con Dios constante todos los días. Ese era lo precioso del jardín, que estaba Adán y Eva ahí. No había pecado, había comunión con Dios. Pero luego vino la muerte, y la muerte entonces no solo vino a través de una muerte física, pero también vino la muerte espiritual también, que hasta el día de hoy padecemos. Entonces, ¿cómo entonces se soluciona esta situación de que Pablo escribe que el pecado de Adán afecta a todos los hombres y que igualmente la justicia de Cristo vino a todos los hombres? Lo que vemos es que Pablo está explicando cómo los resultados de la justificación y cómo es que un hombre puede ser justificado. Es decir, cuál fue el medio que usó. Me voy a adelantar un poquito al versículo 17, pero vamos a regresar. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pablo está argumentando que todos los hombres son enemigos de Dios.
Y eso lo vimos en el capítulo 5:10, en el versículo anterior que la semana pasada se explicó. Porque todos éramos enemigos de Dios. Dice que nos convertimos por el pecado en enemigos de Dios. No teníamos acceso, perdimos totalmente nuestra relación con Dios. Entonces, no era posible la amistad de nuevo con Dios a menos que hubiera una redención que se propició en Cristo. Dios mismo propició esa apertura en el capítulo 3:15 de Génesis. O sea, me quedo yo impresionado cómo el hombre peca, cómo el hombre se rebela con Dios, pero Dios mismo crea las condiciones para redimir al hombre. Les dio cuando estaba en el jardín del Edén, ¿verdad? Estaban todos, no coman de este árbol, no, esto no comerán, y les dio todas las instrucciones, ustedes ya las saben, ya las hemos dicho. Pero vino la serpiente y ahí le dijo a la mujer esto, y entonces come, que vas a ser igual que Dios, no va a pasar nada, y estoy simplificando rápido, no voy a decir toda la historia. Y luego esta le dio a Adán y los dos cayeron y comió y pecaron. Entonces, vino la separación por esa desobediencia. Entonces él está diciendo, todos ahora somos enemigos de Dios porque este pecado, esta circunstancia que acaba de ocurrir, nos separó de Dios. Ya no hubo comunicación. Al día siguiente ya no hubo esa comunicación. No sé si algunos hayan raro cuando sienten la presencia de Dios en sus vidas, hablan lenguas y qué preciosos, son sensibles al Espíritu, pero de repente ya no sienten nada. ¿Cómo se siente usted? Todo vacío, como un árbol seco ahí. Decía, y como a veces empezamos a decir, yo antes cuando era niño, que cuando era adolescente, que cuando tenía tantos años, sentía la presencia de Dios a cada momento, hablaba en lenguas, pero ahora me siento vacío, no siento nada. Adán y Eva también así se sintieron cuando pecaron, ya sintieron que la presencia de Dios ya no estaba ahí con ellos. Ya no había comunión, ya no había participación entre uno y lo otro. ¿Por qué? Hubo separación, porque hicimos, en vez de hacernos más amigos con Dios, hubo una separación y nos hicimos enemigos. Entonces, Cristo es el único que podía llenar ese vacío, porque nosotros como pecadores, como descendientes de Adán, a quien Dios puso como cabeza de la raza humana, falló. Y Adán, por decreto divino, Dios lo puso ahí al frente. Y por esa causa de que Adán pecó, todos los hombres son contados como pecadores por descendientes de él. Y aquí viene una cosa que yo ya lo dije anteriormente, pero lo voy a enfatizar otra vez. Algunos dicen, ¿cómo es posible que yo voy a pecar si no estaba ahí? Pero le voy a poner un ejemplo a ustedes que les gusta el fútbol y que les gustan los deportes. A veces usted ni siquiera fue a Qatar y dice, ganamos, dice, y el partido fue allá, pero usted aquí está y dice que ganó. Cuando Ecuador ganó, dice, ganamos, dicen los de Ecuador. Y el partido está allá y usted en su casa estaba mirando nomás, pero se incluye. ¿O no? Los de Argentina que ganaron la copa estaban locos allá, ganamos, sí, aquel alboroto, ganamos. Sí, pero ellos ni siquiera estuvieron ni siquiera un ratito allá. Allá estaban, el partido estaba allá de su país, pero ellos no estuvieron participando allá. Pero se hacen parte de eso como si ellos estaban allí. Es lo mismo como sucedió con Adán. Adán, nosotros ni siquiera estuvimos allí. ¿Qué culpa tengo yo? Dice usted, ¿qué culpa tengo? Pero ese pecado nos incluyó ahora a todos. Ahora todos somos pecadores. ¿O hay alguien aquí que nunca ha pecado? Porque me miran así medio raro. Sí, porque algunos se justifican. Yo cada momento oigo gente que se justifica. Yo soy bueno, yo hago obras, yo hago allá, yo no necesito esto, yo con eso es suficiente. Pero el favor de Dios no se recibe por obras.
Las obras son buenas y no deje de hacerlas. Si usted hace obras, hágalas. No estamos diciendo que no las haga, pero no quiere decir que eso lo llevan, se cuentan por justicia para encontrar el favor de Dios. Porque a Dios se llega a través de Cristo, no a través de ningún medio. Porque Él dijo, ya lo dijo y lo hemos dicho, yo soy el camino, la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo camino. Y Cristo no es uno de los caminos, Él es el camino. No hay muchas verdades, Él es la verdad. Entonces, Pablo demuestra esto en los versículos de 12 al 14, cuando dice, antes de que se diera la ley de Moisés, el pecado estaba en el mundo. Sin embargo, los hombres sufrían las consecuencias de la transgresión de la ley, que es la muerte. Ese es el resultado del pecado. ¿Y pasa hasta el día de hoy o no? Si no hay ley, no puede haber infracción. Pero existía la muerte como una realidad innegable. Es como si usted dice que, ¿cómo es esta cláusula? Estudié un poquito de derecho yo en mi país cuando estaba en la universidad. Dice que cuando la ley no dice lo que usted hace, usted está absuelto de ello. Porque no hay una ley que lo juzgue. Pero casi es raro, casi todo está ya escrito ya en la ley de cualquier país. No hay nada que no hagamos que no esté allí. Pero la ley deja observación y dice, si usted hace algo que la ley no dice, usted es absuelto de lo que ocurrió. Pero como le digo, es raro que no esté, todo está en la ley. Entonces, ¿cómo sabe usted que pecó? ¿Cómo sabemos nosotros cuando pecamos? Porque hay una ley. ¿Por qué cree usted que violó uno la ley cuando se pasa un semáforo rojo? ¿Por qué cree que se violó la ley? Porque la ley dice que si usted se pasa en un semáforo, violó la ley de tráfico. Está escrito. Ahí está sentado. Y cuando llega frente al juez, dice, usted se pasó, señor, ahí está la foto, ahí está el video, y se pasó. Y algunos todavía hasta le enfocan la cara, le enfocan la foto de la placa, y todavía dice, no era yo. Pero sabemos que violamos la ley porque la ley está escrita y dice que si hacemos eso, estamos infringiendo la ley. Por eso el pecado, por eso ahora nosotros entendemos cuando leemos la palabra de Dios y la ley de Jehová dice que no hagamos lo que hacemos, sabemos que es pecado y nos sentimos entristecidos o redargüidos porque la ley de la palabra de Dios lo dice que no lo debemos de hacer, pero lo hacemos. Si no dijera la palabra de Dios algo que no hay que hacer, nosotros nos sintiéramos libres, hiciéramos cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la ley no dice, la palabra de Dios no dice. Pero la palabra del Señor ya dice todo. No hay nada que dejó así ahí tampoco. Como la ley terrenal no tiene nada excluido, tampoco la palabra de Dios tiene nada excluido. Como algunos le buscan, ¿verdad? 5 patas al gato cuando tienen problemas doctrinales y dice, no, es que no debemos de hacer esto, que debemos de hacer aquello. Yo entiendo que la palabra de Dios dice esto y que debe de ser de esta manera y que debe de ser la otra. Y le andan buscando a ver cómo justificar lo que el hombre hace cuando peca. Yo creo que eso no es pecado y eso es lo que usted cree que no es pecado, pero la palabra de Dios ya le dice que es pecado. Ya todos los pecados ya están ahí escritos, así que no se puede escapar de ninguno. No andemos escapándonos ahí que esto sí creo que no es pecado, esto sí creo que no, y le andamos buscando a ver cómo nos excluimos de lo que la palabra del Señor establece. Y por eso a veces como no la queremos obedecer y no queremos estar sujeta a ella, muchos la excluyen y dicen, no, la palabra de Dios, viven en sus pecados, en sus delitos y en todo lo que tienen, creyendo que la palabra del Señor apadrina ese tipo de mentalidades y de prácticas que el hombre hace de pecado y dice, así está bien, sí. Y entonces el hombre empieza a sentirse feliz, especialmente si alguien que sabe de un poquito de la Biblia dice, sí, no, usted está bien, la palabra de Dios no dice eso, usted siga ahí donde va, sí dice el tontito y ahí va, pero va para otro lado, no va para el cielo. ¿Ya? Debemos de avivarnos a través de la palabra de Dios, que cuando la palabra de Dios dice que no hagamos algo, debemos sujetarnos a la palabra de Dios. Por eso dice, no hay que ser solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y esta ley no falla.
que es palabra de Dios. No, pues hay una ley para los que no tienen la ley de Dios, la ley de la conciencia. Cuando en el Antiguo Testamento algunos dicen no había ley, pero estaba la ley de la conciencia, así dice Romanos 2:14. Habían cosas que, y se los voy a leer aquí en Romanos, ya lo pasamos porque cuando hablamos la vez pasada, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que el Señor juzgará por Jesucristo los decretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto también está en Jeremías 31:33. La ley de Jehová escrita en los corazones de los hombres. Amén. Ahí en el corazón del hombre no hay excusa. ¿Por qué no tomar o aceptar el camino de Dios y creernos que estamos justificados nosotros mismos como una autojustificación personal? Así que no debemos de hacer esas cosas porque el Señor ya conoce nuestro corazón. Y hasta dice, y si el corazón no nos reprende, mayor es Dios, ¿verdad? Esta ley de la conciencia se aplica a la gente de la era patriarcal, de la era mosaica y de la era cristiana. Ahora, aquí viene otro problema. El conflicto es que hay una separación del hombre entre Dios y el hombre, que ya mencionamos. La Biblia nos enseña que el mayor problema del hombre es su separación de Dios. Este problema se resuelve solo cuando realmente nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Salvador y le hacemos a Él Señor de nuestra vida. Oiga bien, dice Señor de nuestra vida. No dice maestro de nuestra vida, ni dice otras palabras, porque no vamos a hacer también como decía Judas. Cuando el Señor dijo que alguien le iba a entregar, fíjese bien ahí esa connotación. Cuando alguien dijo al Señor, alguien de ustedes me va a entregar. Todos le preguntaron al Señor, Señor, seré yo. Tú fíjese, curioso, Señor, le estaban reconociendo como Señor y todos le preguntaron, Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Dijeron todos. Y Judas dijo, Maestro, ¿seré yo? A Judas le gustaban solo los discursos. A Judas le gustaba solo lo que el maestro decía, todo lo que la doctrina de Cristo decía, y estaba feliz, él contento con él, pero nunca dijo maestro, no dijo Señor. Él no dijo, fue el único que no dijo Señor. Judas fue el único que no dijo Señor porque no lo había recibido en su corazón, aunque andaba con él, hizo milagros, andaba en la iglesia para arriba y para abajo, andaba haciendo milagros, andaba haciendo cuantas cosas con los demás discípulos, pero cuando preguntó a Jesús que si él era uno de los que le iba a entregar, él no lo trató como Señor, sino que le dijo, Maestro, ¿seré yo? Es de esa gente que solo le gusta oír nomás la palabra de Dios, pero no la hace. Es de esa gente que solo oye la palabra de Dios y pasa siglos oyendo, millones de años la palabra de Dios, por exagerar un poquito, y oyendo, pero solo le gustan los discursos, le gusta cómo se habla, le gusta cómo se dice, le gusta cómo se oyó, pero no hace la palabra ni reconoce a Cristo como su Señor. Pero Jesucristo es Señor de todos. Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Entonces, cuando hubo esa separación del hombre, ahí se entró el conflicto. Dios creó al primer hombre y mujer. Él puso en ellos el deseo y la necesidad de sentir que su vida tenía sentido. ¿Cuántos saben que cuando recibimos a Cristo la vida tuvo más sentido de la que teníamos antes? Se organizó, se ordenó nuestra vida en el Señor. Pero Adán y Eva se les dieron un trabajo que hacer. Debían cuidar el jardín que Dios había plantado para ellos. Tenían comunión diaria con su Creador. Tenían verdadero significado porque sabían que eran parte del gran plan de Dios para el mundo. Somos los primeros que Dios crió, hombre y mujer. Oh, qué gran responsabilidad. ¿Cuántos han estado en un lugar de preeminencia o de jefes o de supervisores o de CEO o de un lugar alto? Y dice, estaba en mi cabeza o en mi espalda hacer que funcione toda esta inmensidad de cosas que hay que hacer. Estaba en ellos la responsabilidad de obedecer a Dios y que esa generación que naciera de Adán y Eva en adelante fuera una generación que buscara a Dios, no que pecara. Pero mire lo primero que fueron a hacer, pecar. Y eran solo los dos. Y si hubieran habido millones, hubiera sido peor. Pero solo dos personas. Dos sabían. Amén.
Pero mira, aquí viene un precioso esto. Viene un regalo. En el capítulo, versículo 15 al 17, que dice, mire, 5, 15 al 17. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión del que aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos. Para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso del uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí hay un contraste entre un don y una transgresión, una violación, un delito. Amén. La diferencia es que el don no fue como la transgresión, fue diferente el carácter de las acciones de Adán y Cristo. Vamos a ver adelantito un poquito ahí cómo fue nada más que se parecieron Adán y Cristo. Nada más se pareció en el aspecto de que Adán con su pecado impactó al mundo para siempre. Pero cuando apareció Jesucristo para deshacer las obras del diablo, Él nos impactó con su gran poder para salvación a todo aquel que cree en Él. Esa es la inversa. En Adán todos mueren. En Cristo todos vivirán. Oiga bien que dice en Cristo, no dice todos van a vivir. Porque hay una confusión tremenda en el mundo cuando dice, y yo la vez pasada he explicado eso, cuando la gente me dice que todos van para el cielo porque todos somos hijos de Dios, y ahí hay un problema. Pero Pablo dice en 1 Corintios 4:13, cuando empieza el versículo del 13 al 18, dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. ¿Por qué dijo los muertos? ¿Por qué incluyó ahí en Cristo? Él hubiera dicho los muertos resucitarán primero. Solo hubiera dicho directo ahí y no hubiera dicho en Cristo. ¿Para qué le metió en Cristo ahí? Para hacer una diferencia, que todos mueren, pero no todos vivirán para siempre. Pero los que están en Cristo sí, porque los que mueren por el pecado de Adán, esos se van a morir y se van sin Dios y sin esperanza si no reconocen a Cristo. Pero el que muere en Cristo, ese sigue viviendo para siempre. Por eso nosotros decimos, tenemos vida eterna ¿en qué? En Cristo. No vida eterna en este mundo, porque todos nos vamos a morir. Pero cuando resucitemos con Cristo y seremos como Él, estaremos con Él para siempre. Entonces seremos como Él, tenemos vida eterna en Cristo. Tú tienes vida eterna en Cristo si crees en Él y si mueres en Cristo, porque Pablo ya lo dijo, los que mueren en Cristo. Quiere decir que hay otros que mueren los que mueren sin Cristo, esos no van a recibir la misma retribución que habla Pablo allí. Esos van a ir como 1000 años después en la segunda resurrección, cuando van a ser juzgados, pero dice que van a ir al lago de fuego. ¿O no? Para los que no sabían, lo saben hoy. El don no fue como la transgresión, el don que redime se hizo realidad porque Cristo obedeció la voluntad de su Padre. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, en cambio la transgresión fue el producto de la desobediencia de Adán. Fue un acto egoísta en el cual se desvió la voluntad de Dios. Abundaron mucho más, dice, el don hecho posible por la gracia de un hombre. Por la buena voluntad de Cristo abunda el favor de la humanidad, pues fluyen a través de la sangre del Señor. Esa es la naturaleza de los que mueren en Cristo y los que están en Cristo. Es diferente de los que están por la naturaleza de Adán. Por el contrario, la transgresión trae sufrimiento y muerte. El don de Cristo fue un acto que tomó en cuenta las necesidades de los demás y la voluntad de Dios. En ambas frases, los muchos significan todos los hombres, de la manera que la muerte sobreviene a todos los hombres. Asimismo, la gracia se ofrece a todos los hombres sin excepción. Ahora todos tienen acceso a la gracia de Dios. Todo el que quiera venir a Cristo tiene acceso a la gracia de Dios. Termino ya. La condenación y la justificación son diferentes. Hay un contraste entre un pecado para condenación y muchas transgresiones para justificación. Por una ofensa de Adán o el pecado de Adán vino el juicio. El remedio exigió que las ofensas fuesen puestas sobre Cristo cuando murió en la cruz.
Y cuando Él murió en la cruz, Él llevó todas nuestras enfermedades, nuestros pecados, y todo fue clavado en la cruz. Por los que creen en Él, porque le siguen a Él, porque creen en su gracia. Pero los que creen con la naturaleza de Adán, estos siguen igual, carnales. Porque la carne es una bomba atómica ahí. Cualquier cosa quiere. ¿Cuáles son los tres enemigos de nosotros? El diablo, la carne, ¿y quién más? ¿Quién más? Ayúdenme pues, porque se me olvidó el tercero. Y el mundo. El diablo, la carne y el mundo son nuestros enemigos. ¿O no? Son los que nos andan bombardeando ahí a cada momento, que nos quieren bajar de la cruz. Un hermano dijo, me bajan del caballo, dijo. Pero bueno, Cristo vino a darnos esa gracia preciosa que nosotros no merecíamos, pero a través de su muerte en la cruz del Calvario, nosotros recibimos la gracia de Dios que no merecíamos, pero ahora la tenemos a través de Él. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia, la gracia y el don de justicia. Porque por uno vino la muerte y por uno vino la salvación. Ya lo dijimos, la muerte no es algo natural. En Cristo tenemos vida eterna. Los que reciben la abundancia, la gracia y el don de justicia son los que reinarán en vida. Cristo vino a destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte. La gracia de Dios es abundante, aún más abundante que el pecado. La justicia es un don, un regalo que Dios nos da, no algo que nosotros tenemos. No es algo que nosotros ganemos o que nosotros merecemos. Pero el Señor, por su misericordia, nos ha dado ese regalo precioso de nuestra salvación. Porque el primer Adán trajo muerte, pero Cristo trajo salvación. Vamos al versículo 20-21 para terminar y dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mire, otra, ¿cómo podemos decir? La misericordia de Dios. Por eso es que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. El hombre a veces se siente indigno y dirá, ¿será que a mí me perdona? ¿Será, pastor, será que a mi hijo el Señor lo perdona porque es malo? Mi esposo es malo, mi esposa es... Y nosotros le damos características y medimos, ¿no?, de esa manera a la situación. Pero mire, cuando la situación está bien mal, cuando nos comportamos mal, cuando las situaciones están bien mal, cuando el hombre peca hasta lo más hondo de la vida, dice que la gracia del Señor es más grande que cualquier pecado, porque es más grande la gracia de Dios. O sea que no hay excusa de que el hombre diga, ay, a mí no me puede perdonar el Señor porque soy malo, he sido malo y ya creo que ya no tengo perdón. Dios te perdona, no importa tu condición como estés esta mañana o pasado. Dios tiene la capacidad y la gracia de Dios, te puede perdonar, porque no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay más grande pecado que la gracia de Dios. Dios es el único que da vida eterna. Aquel hombre trajo muerte, Cristo trajo vida. Aquel trajo condenación, el Señor trajo bendición. El Señor trajo exaltación. El Señor nos levantó del muladar, el Señor nos sacó y nos puso en lugares celestiales para que ahora disfrutemos la gracia de Dios en vida eterna en Cristo Jesús. Porque sabemos que cuando muramos vamos con el Señor, porque por su gracia hemos sido salvos. Y esto no es de nosotros, sino viene de Dios. ¿Quieres recibir la gracia de Dios esta mañana? ¿Quieres recibir la gracia de Dios? Pues acudamos a Cristo. Acudamos a Cristo. Él es el único que nos puede dar vida. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio. A cualquier lugar que vas siempre te piden que pagues algo.
Si agarras algo, páguelo. Si agarras aquello, páguelo. Si quieres viajar, páguelo. Si quieres hacer cualquier cosa, págalo primero. Pero Dios dice que nos da su salvación gratuita y no tenemos que pagar nada. Más que solo entregar nuestro corazón a Dios. Dale nuestra vida a Dios. Está sujeto a su palabra, que es la gracia de Dios, la ley de Dios. Amén. Y eso es todo. Está fácil, ¿no? Esto no está complicado, solo hay que recibir la gracia de Dios. Y se ofrece a cada rato, mire ahí, como manjar a la gente. Agarre, mire, este pastelito está sabroso. Es el mejor. ¿Cuál le gusta a usted? El de manzana, agárrelo. Y usted, el de piña. Y a usted, y ahí andamos como regalando pastelitos de ricos, ¿ah? Como manjares. Nadie quiere agarrarlo. Pero los que han sido, mire, el Señor los ha alcanzado. Estamos sentados a la mesa, comiendo de los mejores manjares. Usted esta mañana ha comido de los mejores manjares que nadie se lo puede dar. Puede ser que allá esté la carne de miñón, no sé cómo se llama, gloria a Dios, que ni pronunciarlas podemos. Carne de esto, carne del otro, pero nada de eso se compara cuando estamos sentados a la mesa del Señor por su gracia y por su misericordia. Amén. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Póngase de pie. Amén. Demos gracias a Dios esta mañana.